Me llamo Rafael, tengo 28 años y trabajo como soldador en una metalúrgica en la zona industrial de Bilbao. Hay momentos en la vida en los que miras atrás y te das cuenta exactamente de cuándo cambió todo. Para mí, fue un jueves por la noche, cuando mi capataz me vio en un bar gay del centro. Y al día siguiente, me susurró al oído: sé mío, o pierdes el empleo. Vamos con calma, sin prisa. Déjame contarte cómo mi vida se puso patas arriba en cuestión de segundos. Antes de aquella noche, yo tenía una rutina. Me despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café solo, cogía 2 autobuses hasta la metalúrgica. Pasaba el día entero soldando estructuras metálicas, respirando humo, sudando bajo la máscara de protección. Era un trabajo duro, pero me gustaba. Me sentía útil, me sentía masculino, ¿sabes? En ese ambiente de hombres, máquinas pesadas, ruido de metal contra metal, lograba esconderme. Lograba ser solo uno más. Marcelo era mi capataz desde hacía 3 años. 40 y tantos años, 1,85 m de altura. Hombros anchos que parecían que iban a reventar la camisa a cuadros que siempre usaba. Pelo gris cortado al ras. Barba de unos días. Manos gruesas llenas de callos. Era el tipo de hombre que imponía respeto solo con entrar en una sala. Voz grave, mirada directa, postura erguida. Cuando hablaba, todo el mundo paraba para escuchar. Cuando daba una orden, obedecía sin cuestionar. Yo siempre mantuve la distancia. Saludaba con un gesto de cabeza. Respondía cuando preguntaba sobre el trabajo. Nada más allá de eso. Porque tenía miedo. No miedo de él exactamente, sino miedo de lo que representaba. Aquella masculinidad bruta, aquella autoridad, esa forma de ocupar espacio. Me intimidaba de una manera que no sabía explicar, y yo guardaba un secreto. Un secreto que me quemaba por dentro todo el santo día. Yo era gay, siempre lo fui. Pero nadie en la metalúrgica lo sabía. ¿Cómo iban a saberlo? Yo era cuidadoso. Nunca comentaba nada sobre citas. Nunca participaba en las conversaciones sobre mujeres en el vestuario. Nunca dejaba escapar nada que pudiera levantar sospechas. Porque sabía lo que pasaba con quien era diferente allí. Los chistes, las miradas, el aislamiento, o peor, el despido. Así que me escondía, fingía, sobrevivía. Pero todo el mundo necesita respirar, ¿no? Todo el mundo necesita un lugar donde pueda ser quien realmente es. Y para mí, ese lugar era un bar gay en el centro, bien lejos de la zona industrial, bien lejos de cualquier posibilidad de encontrar a alguien del trabajo. O al menos eso pensaba. Aquel jueves, había decidido ir. Hacía semanas que no salía, que no me permitía sentir nada más que el cansancio del trabajo. Necesitaba aquello. Necesitaba un lugar donde pudiera bajar la guardia, donde no necesitara fingir, donde pudiera simplemente existir. El bar se llamaba Eclipse. Estaba en un sótano, con una escalera discreta que bajaba hacia una puerta negra sin cartel. Solo lo encontrabas si sabías dónde buscar. Allí dentro estaba oscuro, con luces púrpuras y rojas, música electrónica retumbando en las paredes de ladrillo visto, olor a cerveza, perfume, sudor, gente bailando, conversando, riendo alto. Por primera vez en la semana, sentí que podía respirar. Estaba apoyado en la barra, bebiendo una cerveza, hablando con un tío que me había entablado conversación. Nos estábamos riendo de algo, ni siquiera recuerdo qué. Estaba relajado, feliz, incluso. En ese momento, era solo Rafael. No el soldador, no el tío que se escondía. Solo yo. Y entonces lo sentí. Esa sensación de que alguien te está mirando. ¿Sabes cuando sientes el peso de una mirada en la espalda? Fue así, helado, intenso. Me giré despacio, con el corazón empezando a acelerarse sin saber por qué. Y allí estaba él, Marcelo, mi capataz. Al otro lado del bar, parado cerca de la pared, con una cerveza en la mano, mirándome fijamente. Sus ojos clavados en mí como si estuviera intentando confirmar lo que estaba viendo. Como si no lo creyera. O tal vez lo creyera perfectamente. El mundo se detuvo. La música desapareció. Las personas se desvanecieron. Solo existíamos él y yo. Y aquella mirada que me atravesaba como rayos X. Se me revolvió el estómago. Mis manos empezaron a temblar. La cerveza casi se me resbaló de los dedos. Él me vio. Me vio allí. Me vio siendo quien yo realmente era.
Me vio en el lugar donde nunca debería haber sido visto. El pánico se apoderó de mí. Mi cerebro empezó a gritar: «Huye, vete, sal de aquí ahora». Pero mis pies no se movían. Me quedé allí, congelado, mirándole mirarme y sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba. No desvió la mirada, no sonrió, no frunció el ceño, solo me miró fijamente, con esa expresión neutra, impenetrable. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, le dio un trago a la cerveza, se dio la vuelta y salió del bar. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo si pagué la cuenta, si me disculpé con el chico que estaba hablando conmigo, si pedí un Uber o cogí el metro. Mi mente estaba en un bucle infinito de terror. Me vio. Marcelo me vio. Y mañana voy a tener que enfrentarme a él en el trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Se lo va a contar a todo el mundo? ¿Me va a despedir? ¿Me va a humillar delante de todos? Apenas dormí. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, con el corazón a 1000, pensando en todas las posibilidades. Pensé en no ir a trabajar. Pensé en llamar, inventar que estaba enfermo. Pensé en simplemente renunciar antes de que él hiciera algo. Pero necesitaba ese empleo, necesitaba el sueldo, necesitaba la estabilidad. No podía simplemente rendirme. Entonces, el viernes por la mañana, fui. Con el estómago revuelto, las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todo el mundo lo iba a oír. Llegué a la metalúrgica, marqué mi entrada, fui al vestuario, me puse el mono. Todo mecánico, todo en cámara lenta. Y entonces lo vi. Marcelo estaba en el taller, revisando una planilla, como siempre hacía al comienzo del turno. Cuando pasé, levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Ninguna expresión, ninguna señal. Simplemente volvió a mirar la planilla. No sabía si eso era bueno o malo. ¿Será que iba a fingir que no había pasado nada? ¿Será que él también tenía miedo, porque él también estaba allá en el bar? La esperanza empezó a crecer dentro de mí. Tal vez no iba a hacer nada. Tal vez simplemente íbamos a olvidar que eso pasó y seguir adelante. Me concentré en el trabajo. Soldé, lijé, medí, monté. Intenté perderme en el ruido, en la rutina, en la mecánica de los movimientos. Las horas pasaron despacio, cada minuto un peso enorme. Pero no pasó nada. Marcelo no se acercó, no dijo nada. Empecé a relajarme, a respirar de nuevo. Y entonces, faltando media hora para el final del turno, estaba guardando las herramientas cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta. Era él. Marcelo estaba a menos de 1 metro de distancia, tan cerca que podía oler el aroma a café y cigarrillo que siempre llevaba impregnado. Se veía aún más grande de cerca, bloqueando la luz, llenando todo mi campo de visión. No dijo nada por unos segundos, solo me miró, como había hecho en el bar. Y entonces, se inclinó hacia adelante, tan cerca que sentí el calor de su respiración en mi oído, y susurró: «Sé mío, o pierdes el trabajo». Y se alejó. Me dio la espalda y se fue caminando como si no hubiera dicho nada importante, dejándome allí, paralizado, con esas palabras resonando en mi cabeza como un trueno. «Sé mío o pierdes el trabajo». ¿Qué significaba eso? ¿Sé mío cómo? ¿Noviazgo? ¿Aventura? ¿Sumisión? ¿Control? ¿Y pierdes el trabajo cómo? ¿Despido directo? ¿Iba a inventar algo? ¿Iba a exponerme? Mi cerebro no podía procesarlo. Me quedé allí parado, sosteniendo una llave inglesa, mirando al suelo, intentando entender lo que acababa de pasar. El miedo volvió con fuerza total, pero ahora había otra cosa también: confusión, rabia, humillación y, tengo que admitirlo, una pizca de curiosidad que no quería sentir, porque Marcelo también estaba en el bar. Él también estaba allí. ¿Qué significaba eso sobre él? ¿Será que era gay? ¿Bisexual? ¿Será que había pasado todos estos años fingiendo también? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Qué quería de mí? Terminé el turno en automático, marqué mi salida. Salí de la metalúrgica y fui directo al estacionamiento de empleados. Estaba casi llegando a la parada del autobús cuando escuché pasos pesados detrás de mí. Me di la vuelta. Era él de nuevo. Marcelo estaba parado allí, con las llaves del auto en la mano, mirándome con esa expresión que aún no lograba descifrar. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz baja pero firme.
Esta noche, en mi casa, o hablo con HH, mañana por la mañana. Y entonces se subió al auto, una camioneta negra vieja, y se fue conduciendo, dejándome allí solo en el estacionamiento vacío, con el sonido del motor desapareciendo en la distancia y una elección imposible frente a mí. Ir a su casa y descubrir qué significaba sé mío, o despertar mañana desempleado, expuesto, destruido. ¿Qué harías tú? Acepté. Lo sé, parece una locura, pero ¿qué más podía hacer en ese momento? ¿Decir que no y arriesgarme a perder el empleo? ¿Arriesgarme a que convirtiera mi vida en un infierno? ¿O peor, que esparciera alguna mentira sobre mí? A veces te ves en un rincón tan apretado que la única salida parece ser seguir adelante, incluso cuando cada instinto de tu cuerpo te grita que corras. Dijo que vivía a unos 15 minutos de allí. Me dio la dirección y me dijo que siguiera su furgoneta. Durante todo el trayecto, mi mente estaba en una especie de bucle caótico. Tenía 3 opciones claras. Primero, podía simplemente no aparecer, juntar mis cosas y desaparecer antes de que empezara el turno de mañana. Segundo, podía ir hasta allá, escuchar lo que tenía que decir, aceptar todo y pasar los próximos meses viviendo en una especie de prisión psicológica. Tercero, y esta me parecía la más arriesgada, podía confrontarlo directamente. Pero confrontar significaba ¿qué exactamente? ¿Grabar la conversación? ¿Amenazar con denunciarlo? ¿Y denunciarlo a quién? El dueño de la empresa era su amigo. Los tipos de la obra se reían de sus chistes. Yo era el novato, el temporal, el sustituible. ¿Quién iba a creer en mi palabra contra la suya? Seguí su camioneta por calles cada vez más estrechas, saliendo de la zona comercial y entrando en un barrio residencial antiguo. Casas sencillas, muros bajos, jardines medio abandonados. El tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde el chisme viaja más rápido que el internet. Estacionó frente a una casa de una planta, con una reja verde descolorida y un portón de hierro que chirriaba cuando lo abrió. «Entra», dijo, haciendo un gesto con la cabeza. Respiré hondo y bajé del vehículo. Cada paso hacia esa casa parecía pesar 10 kilos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso palpitando en las sienes. Él iba delante, caminando con esa confianza masculina que yo había visto durante toda la semana. Pero había algo diferente ahora. Algo en la rigidez de sus hombros, en la forma en que miró alrededor antes de entrar, como si comprobara si algún vecino estaba mirando. La casa por dentro era exactamente lo que esperarías de un hombre soltero de 40 y tantos años. Sala pequeña con un sofá de cuero marrón desgastado, una mesita de centro con el control remoto y algunas revistas de coches. Olor a café viejo mezclado con algo que recordaba a jabón masculino. Todo muy simple, muy funcional. Nada de decoración, nada de toques personales. Parecía más un lugar para dormir que para vivir. «Siéntate», dijo, señalando el sofá. «¿Quieres agua? ¿Café?» «Agua», respondí, más para ganar tiempo que por sed. Fue a la cocina y escuché el sonido del grifo. Aproveché para mirar alrededor, buscando alguna pista, alguna señal de qué diablos estaba pasando. Había una foto enmarcada en la estantería. Él más joven, al lado de un hombre mayor. Padre, probablemente. Ambos sujetando peces, sonriendo a la cámara. Nada que indicara novia, esposa, familia propia. Regresó con un vaso de agua y se sentó en el sillón de enfrente, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas. Su mirada era diferente. Ya no era esa mirada penetrante, casi depredadora que me había dado en la obra. Era algo más cercano al nerviosismo, a la vacilación. «Mira», comenzó, pasándose la mano por el pelo. «Sé que todo esto debe parecerte muy extraño, y yo no soy bueno con las palabras, así que sonará un poco confuso, pero tengo que intentarlo». Yo no dije nada. Solo sostuve el vaso de agua con ambas manos, esperando, dejando que el silencio hiciera el trabajo pesado. «Te he observado toda esta semana», continuó, y la forma en que lo dijo me dio un escalofrío. No de una mala manera, o al menos. No era mi intención que fuera malo. Es que tú tienes algo. Una ligereza, una forma de ser que yo nunca tuve el valor de tener. Espera, ¿qué? Cuando te vi llegar el primer día, con esa forma un poco desubicada,
un poco fuera del patrón del resto de la gente. Percibí algo en ti. Algo que reconocí porque yo también siento eso. Solo que nunca pude mostrarlo. Nunca pude admitirlo. Mi estómago se hizo un nudo. De repente, la sala parecía hacerse más pequeña, el aire más pesado. Estaba empezando a entender hacia dónde iba esta conversación, y no era absolutamente nada de lo que había imaginado. «Estás diciendo que...» comencé, pero mi voz falló. «Estoy diciendo que nunca le he contado esto a nadie», interrumpió. Y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido al miedo en sus ojos. A nadie. Ni siquiera a mí, la mayor parte del tiempo. Pero cuando te vi, cuando me di cuenta de que probablemente eres gay, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que pasé toda mi vida manteniendo oscura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Este hombre, este capataz rudo que pasaba el día gritando órdenes y exigiendo respeto, estaba sentado frente a mí admitiendo que era gay. O al menos que sentía atracción por hombres. Y no solo eso, estaba diciendo que nunca le había contado esto a nadie. «No puedes estar hablando en serio», dije, más para mí mismo que para él. Sé cómo suena esto. Sé que parece manipulación, que parece algún tipo de trampa. Pero juro por Dios, no lo es. Pasé los últimos 20 años fingiendo, saliendo con mujeres porque era lo esperado. Trabajando en este sector porque es lo que hacen los hombres de verdad. Al menos es lo que mi padre siempre decía. Y cada día que pasa, siento como si estuviera muriendo un poco por dentro. Él se detuvo, mirando sus propias manos. Manos grandes, callosas, llenas de pequeñas cicatrices de años de trabajo manual. Manos que parecían haber cargado mucho más que materiales de construcción. Cuando te llamé aquí, no fue para amenazarte, fue porque no sé qué hacer con esto, no sé cómo lidiar. Y verte ser tan tú, sin miedo, sin esconderte, me desesperó. Quería entender cómo lo logras, cómo no tienes miedo. «¿Quién dijo que no tengo miedo?», respondí. Y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Crees que es fácil ser yo? ¿Crees que elegí despertarme todos los días sabiendo que la mitad de las personas que encuentre me juzgarán solo por existir? Tengo miedo todos los días. La diferencia es que decidí que vivir con miedo a ser quien soy era peor que vivir con miedo a lo que piensen los demás». Él me miró como si yo hubiera dicho la cosa más profunda que él jamás había escuchado. Y quizás, para él, en ese momento, yo lo había hecho. «Envidio eso de ti», dijo en voz baja. «Esa valentía». «No es valentía», corregí. «Es cansancio, cansancio de fingir». Él se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala, pasándose la mano por la nuca. Yo podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que cada movimiento parecía cargado de años de represión. De repente, todo tenía sentido. La forma en que me miraba, la intensidad. No era una amenaza, era reconocimiento. Era un hombre ahogándose viendo a alguien que sabía nadar. «¿Tienes idea de lo que sería para mí asumir esto?», preguntó, girándose hacia mí. «En esta ciudad, en este trabajo, con las personas que conozco, sería destruido. Mi padre me desheredaría. Mis amigos me darían la espalda. Lo perdería todo». «O te ganarías a ti mismo», dije. Y esta vez fui yo quien se levantó. «Mira, no voy a fingir que entiendo completamente tu situación. No tengo una familia conservadora esperando que sea alguien que no soy. Pero sé lo que es vivir una mentira. Y puedo garantizarte que esa mentira te matará mucho antes de que cualquier verdad lo logre». Él se quedó mirándome, y por un momento pensé que iba a llorar. Este hombre de 1,80 m, con brazos del tamaño de mis muslos, parecía estar a punto de desmoronarse. «No quería que esto pareciera que te estaba presionando», dijo. «Solo necesitaba hablar con alguien que entendiera. Alguien que supiera lo que es esto». «Entonces, ¿por qué demonios hiciste todo ese teatro de llamarme después del trabajo? ¿Por qué no simplemente hablaste conmigo durante la semana como una persona normal?» «Porque soy un cobarde», admitió. «Porque pasé tanto tiempo siendo el tipo duro, el jefe,
El alfa, que no sé ser otra cosa. No sé ser vulnerable sin parecer débil. Respiré hondo. La rabia que había sentido en el estacionamiento estaba empezando a dar paso a algo diferente. No era exactamente empatía, pero estaba cerca. Algo como un reconocimiento mutuo de dolor. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, yendo directo al grano. Él dudó. No lo sé. ¿Hablar? ¿Entender? Tal vez solo saber que no soy el único. Que existe alguien en este mundo que no me va a juzgar por esto. Apenas te conozco, dije. Y acabas de asustarme muchísimo llamándome de esa manera. Entiendes eso, ¿no? Que aunque tus intenciones sean buenas, la forma en que actuaste fue, como mínimo, cuestionable. Lo sé, dijo. Y lo siento mucho, de verdad. Yo no pensé bien, solo actué, y estuvo mal. Nos quedamos allí, uno frente al otro, en silencio. Dos hombres en puntos completamente diferentes del mismo viaje. Yo, que ya había hecho las paces con quien era. Él, que todavía estaba encerrado en un armario tan apretado que apenas podía respirar. Y entonces, como si el universo quisiera añadir un elemento más de complejidad a esta situación ya absurda, su celular sonó. Miró la pantalla y su rostro cambió completamente. Lo poco de vulnerabilidad que había allí desapareció, reemplazado por pánico puro. «Es mi novia», dijo, y la palabra salió de su boca como una confesión de culpa. Novia, claro. Porque nada en esta situación podía ser simple. Contestó, dándome la espalda. «Hola, amor», dijo, y su tono de voz cambió completamente. Se volvió más ligero, más teatral. «No, estoy en casa. Estaba viendo la tele. ¿Por qué?» No lograba escuchar lo que ella estaba diciendo del otro lado, pero por la forma en que su cuerpo se tensó, no eran buenas noticias. ¿Ahora? ¿De verdad? No, está bien, yo te busco. Vale, hasta luego. Yo también te amo, colgó, y se quedó parado por unos segundos, de espaldas a mí, sujetando el móvil con fuerza. Cuando finalmente se dio la vuelta, el hombre vulnerable de hace unos segundos había desaparecido. En su lugar, estaba el capataz nuevamente. La máscara estaba de vuelta. «Me tengo que ir», dijo. «Ella tiene el auto en el taller y necesita que la lleven». «Claro», respondí, tomando mis llaves. Yo me voy yendo también». Me acompañó hasta la puerta, pero antes de que saliera, me agarró del brazo. No con fuerza, sino con urgencia. «Mañana hablamos mejor», dijo. «Por favor. No le cuentes esto a nadie, por favor». Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. Había desesperación allí. Una desesperación que yo conocía bien, aunque nunca la hubiera experimentado con esa intensidad. «No voy a contar nada», dije. «Pero tienes que entender que no puedes seguir viviendo así. Esto te va a destruir». Me soltó el brazo y abrió la puerta. «Hasta mañana», fue todo lo que dijo. Salí de esa casa con la cabeza dando vueltas. Entré a mi auto y me quedé sentado allí por unos minutos, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. El hombre que yo creía que me estaba amenazando, que estaba a punto de convertir mi vida en un infierno, en realidad estaba pidiendo ayuda. Se estaba ahogando en su propia mentira y me vio como un salvavidas. Pero también tenía una novia. Alguien a quien decía amar, al menos por teléfono. Alguien que lo estaba esperando, sin tener la menor idea de que el hombre que ella creía conocer era solo una fachada cuidadosamente construida. ¿Y yo? ¿Dónde diablos encajaba yo en todo esto? Mientras conducía de regreso a casa, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Qué haces cuando la persona que creías que era tu problema se revela como alguien tan perdido como tú lo fuiste algún día? Su teléfono sonó. Fue un sonido tan común, tan banal, que casi pareció absurdo en ese momento. El timbre resonó en la oficina vacía, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Él miró la pantalla y vi algo cambiar en su rostro. No era miedo, exactamente. Era más como resignación. Como si ese sonido fuera un recordatorio de una realidad que él, por unos minutos, había logrado olvidar. Contestó. «Hola, amor». Su voz cambió completamente. Se volvió más ligera, más aguda, casi teatral. «Estoy terminando unos documentos aquí en la oficina. No me voy a demorar mucho. 1 hora más, como máximo».
Me congelé. La palabra amor resonó en mi cabeza como una alarma. Sentí que se me revolvía el estómago. Él siguió hablando, poniendo excusas, inventando detalles sobre papeleo e informes que necesitaban ser terminados antes de la mañana. La voz del otro lado era femenina, suave, y escuché fragmentos de preocupación maternal. ¿Comiste algo? No olvides cerrar todo bien cuando te vayas. Te amo. Yo también te amo. Hasta luego. Colgó. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. No me miró de inmediato. Se quedó allí, parado, sujetando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus hombros cayeron. Toda esa postura de autoridad, toda esa tensión masculina que llevaba como armadura, se derrumbó en cuestión de segundos. No sabía qué decir. ¿Qué dices cuando eres testigo de la doble vida de alguien revelándose frente a ti? Cuando te das cuenta de que no eres el único secreto que carga esa persona. Mi esposa, dijo finalmente. Su voz salió débil, casi un susurro. Llevamos 6 años casados. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esposa. 6 años. Las palabras retumbaron en mi mente, reorganizando completamente todo lo que creía saber sobre aquel hombre. El capataz estricto, el tipo que exigía respeto y obediencia, era también un marido que mentía a su propia esposa mientras me presionaba en una oficina vacía. Se sentó en la silla detrás del escritorio, hundiéndose como si el peso del mundo se hubiese triplicado de repente. Se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos con una intensidad que rozaba la desesperación. Sé lo que estás pensando, continuó, sin mirarme. Que soy un cobarde, que soy un mentiroso, y no te equivocas. Soy esas cosas, soy todo eso, y peor. No respondí. Aún lo estaba procesando. Parte de mí quería salir corriendo de allí, huir de toda esa confusión antes de que se complicara aún más. Pero otra parte, una parte que no entendía del todo, quería quedarse, quería escuchar, quería entender cómo alguien llegaba a ese punto. Respiró hondo y, cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una emoción que nunca antes había visto en él. No era ira, no era arrogancia, era pura y cruda vergüenza. Nos conocimos en la universidad. Ella es increíble, amable, inteligente, dedicada. Su familia siempre fue muy cercana a la mía. Cuando empezamos a salir, fue como si todo el mundo ya lo esperara. ¿Sabes esa presión silenciosa? Esa mirada de aprobación de los padres, de los tíos, de los amigos. Fue todo tan natural que ni tan siquiera lo cuestioné. Pensé que eso era lo que quería, que eso era lo que debía querer. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero en el fondo siempre lo supe. Siempre supe que había algo mal, que había una parte de mí que estaba escondiendo, sofocando, fingiendo que no existía. Y cuando nos casamos, pensé que se me pasaría. Que si me esforzaba lo suficiente, si era un buen marido, un buen proveedor, desaparecería. Pero no desapareció. Solo empeoró. Finalmente encontré mi voz. «Entonces, ¿por qué sigues?», soltó una risa amarga, sin humor. «Porque soy demasiado cobarde para hacer otra cosa. Porque vivo en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. Porque si salgo del armario, no es solo mi vida la que se desmorona, es la de ella también. Es la reputación de su familia, es todo lo demás». Sentí una extraña punzada en el pecho. ¿Era rabia? ¿Era empatía? No podía definirlo, porque, en cierto modo, lo entendía. Entendía el miedo a decepcionar a la gente, a romper expectativas, a ser visto como algo diferente, algo incorrecto. Pero al mismo tiempo, yo estaba allí, en esa oficina, porque él había usado ese miedo contra mí. Había transformado su propio dolor en un arma de chantaje emocional. ¿Y yo?, pregunté, con la voz más firme ahora. ¿Dónde entro yo en toda esta historia? Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos no fue deseo, no fue posesividad, fue pura desesperación. Cuando te vi en ese bar, casi me da un ataque, porque allí estabas tú, uno de mis empleados, en un lugar que frecuento a escondidas desde hace años, y lo primero que se me pasó por la cabeza fue miedo. Miedo a que se lo contaras a alguien, miedo a que mi secreto saliera a la luz. Se levantó, empezando a caminar de un lado a otro, inquieto.
Pero después me di cuenta de que estabas tan asustado como yo. Y ahí, no sé, algo cambió. Vi en ti algo que nunca tuve el valor de ser. Alguien joven, explorando, intentando entender quién es sin esconderse por completo. Y yo quise estar cerca de eso. Quise sentir un poco de esa libertad, aunque fuera solo por un momento. Entonces me amenazaste, dije, y no había acusación en mi voz. Solo constatación. Dejó de caminar y me miró fijamente. No sabía qué hacer. Entré en pánico. Pensé que si te ponía en una posición donde me necesitaras, donde dependieras de mí, tal vez te quedarías. Tal vez me darías una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para ser tu secreto? ¿Para ser la válvula de escape de tu doble vida? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdaderas, y necesitaba decirlas. Necesitaba que él las oyera. Cerró los ojos como si cada palabra fuera una puñalada. Lo sé que estuvo mal. Sé que fui egoísta, manipulador, un desesperado, pero no estaba pensando con claridad. Yo solo quería no estar solo en esto. Y cuando te vi, por primera vez en años, sentí que tal vez no tenía por qué estarlo. El silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros, pero esta vez era diferente. No era tenso, era pesado, cargado de verdades no dichas, de dolores compartidos, de vidas que se cruzaron en el peor y en el mejor momento posible. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez vi más allá del capataz, más allá del hombre que me intimidaba en la obra. Vi a alguien atrapado, alguien asfixiándose, alguien que, al igual que yo, estaba tratando de descubrir cómo encajar quien realmente era en un mundo que no parecía tener espacio para ello. Y sentí algo extraño, algo que no esperaba sentir: compasión. No era justificación, no era perdón, pero era entendimiento. Porque cuántas veces no había escondido yo mismo quién era por miedo. Cuántas veces no había moldeado mi personalidad, mi forma de hablar, ni a mi forma de actuar, solo para no levantar sospechas. ¿Era yo diferente a él? ¿O solo estaba unos pasos atrás en el mismo viaje? Se acercó despacio, vacilante, como si esperara que yo retrocediera. Pero no retrocedí. Me quedé allí, quieto, observando mientras se sentaba en el borde del escritorio, más cerca de mí ahora, pero sin invadir mi espacio. No sé qué espero que pase aquí, dijo en voz baja. No sé si podrás perdonarme. No sé si lo merezco. Pero necesito que sepas que nada de lo que te dije fue mentira. Te quiero a ti. No de una forma manipuladora, no como una posesión. Quiero conocerte. Quiero saber quién eres cuando no estás fingiendo. Quiero tener a alguien con quien pueda ser yo mismo, aunque sea solo por unos momentos robados. Sentí que mi corazón se aceleraba, porque ahí estaba la verdad desnuda y cruda. No se trataba de poder, no se trataba de control, se trataba de soledad, se trataba de dos hombres perdidos, cada uno a su manera, tratando de encontrar un puerto seguro en un mundo que les había enseñado a esconderse. ¿Y tu esposa?, pregunté, porque necesitaba saberlo. Necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Suspiró. No lo sé. Realmente no lo sé. No puedo simplemente dejarla de la nada. Eso sería demasiado cruel. Pero tampoco puedo seguir viviendo una mentira por el resto de mi vida. Estoy atrapado, ¿sabes? Atrapado entre lo que debo hacer y lo que quiero. Extendió la mano, despacio, y tocó mi brazo. Fue un toque suave, casi tímido, completamente diferente de la autoridad que normalmente emanaba. Se me puso la piel de gallina. ¿Tú también has pasado por esto?, preguntó, y había una vulnerabilidad genuina en su voz. ¿De tener que esconderte? ¿De tener miedo a ser descubierto? Tragué saliva. Porque sí, yo había pasado por eso. Todavía lo estaba pasando, de cierta forma. Cada chiste homófobo que fingía que me hacía gracia en la obra. Cada vez que cambiaba mi voz, mi postura, mi forma de ser, solo para encajar. Cada mentira que contaba cuando alguien preguntaba si tenía novia. Sí, admití. Paso por eso todos los días. Me apretó el brazo levemente,
y sentí una conexión allí. No era atracción, no era deseo, era reconocimiento, era ver su propio dolor reflejado en otra persona y darse cuenta de que no se está tan solo como se pensaba. Entonces lo entiendes, dijo, y no era una pregunta. Lo entiendo, respondí. Pero eso no justifica lo que hiciste. No justifica el chantaje, la presión, nada de eso. Lo sé. Me soltó el brazo y se pasó la mano por el pelo despeinándose. Y voy a tener que vivir con eso, pero quiero intentar arreglarlo. Quiero hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo? Me miró profundamente a los ojos, y por primera vez desde que todo aquello empezó, vi honestidad pura. Déjame conocerte de verdad, sin presión, sin amenazas, sin juegos. ¿Podemos intentarlo? Ser, no sé, amigos, personas que se entienden mutuamente. Y si se convierte en algo más, que sea porque queremos, no porque te obligué. Me quedé en silencio, procesando. Una parte de mí todavía quería huir. Quería cortar aquello de raíz antes de que se complicara más, antes de salir lastimado. Pero otra parte, una parte que intentaba ignorar, quería quedarse. Quería ver a dónde podía llegar aquello. Quería saber qué se sentía al tener a alguien que entendía, que veía, que no juzgaba. No sé si puedo confiar en ti, dije, honesto. Lo sé. Y tendré que volver a ganarme eso. Pero dame una oportunidad, por favor. Había algo en la forma en que dijo, por favor, que me rompió un poco. No era una súplica vacía. Era genuino. Era un hombre al límite, pidiendo un salvavidas. Respiré hondo. Está bien. Podemos intentarlo. Pero despacio. Y si en algún momento siento que me estás manipulando de nuevo, me voy, sin mirar atrás. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en la comisura de su boca. Era la primera sonrisa real que veía en él. Despacio, te lo prometo. Extendió la mano, formal, como si estuviéramos cerrando un trato de negocios. Miré su mano, luego su rostro, y finalmente la estreché. Fue un apretón de mano simple, pero cargado de significado. Era el comienzo de algo. No sabía qué, exactamente, pero era un comienzo. Nos quedamos allí unos minutos más, hablando de cosas triviales. Me contó cómo era la vida de casado, sobre las mentiras que tenía que contar, sobre los bares que frecuentaba en ciudades vecinas, solo para no ser reconocido. Yo le conté sobre mi propia jornada, sobre cómo era crecer siendo diferente, sobre el miedo constante a ser descubierto. Y por primera vez, no me sentí solo. Pero entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de un compañero de trabajo. El jefe te tiene en la mira. Cuidado mañana. Sentí un frío en el estómago. La realidad volvió como una bofetada en la cara, porque por más que aquel momento hubiera sido intenso, por más que hubiéramos compartido vulnerabilidades, la verdad era que el mundo de afuera no había cambiado. La obra seguía allí. Los otros trabajadores seguían allí. Y él todavía era mi jefe. Le mostré el mensaje. Vi su rostro endurecerse, la mandíbula tensa. Están sospechando, dije, en voz baja. Asintió, despacio. Vamos a tener que ser cuidadosos, muy cuidadosos. Y allí, en ese momento, me di cuenta de la dimensión real de lo que acabábamos de empezar. No se trataba solo de nosotros dos. Se trataba de secretos, mentiras, riesgos. Se trataba de navegar por un mundo que no aceptaba lo que éramos, que castigaba cualquier desliz, cualquier momento de autenticidad. Se acercó, y por un segundo pensé que iba a besarme. Pero solo puso la mano en mi hombro, apretando levemente. Encontraremos la manera, dijo, pero no sabía si intentaba convencerme a mí o a sí mismo. Asentí, pero en el fondo, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Será que realmente se puede construir algo real sobre una base de mentiras? Y mientras salía de aquella oficina, con el peso del mensaje en el celular y su toque aún quemándome en el hombro, sabía que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. Pero aún no sabía si estaba listo para descubrirlo. Al día siguiente, cuando desperté, lo primero que sentí fue una opresión en el pecho. No era arrepentimiento exactamente.
Era miedo. Miedo de lo que acababa de empezar, miedo de lo que eso significaba, miedo de quién podría enterarse. Me duché en automático, me puse el uniforme, miré mi reflejo en el espejo del vestidor. Era el mismo rostro de siempre, pero sabía que algo había cambiado por dentro. Había aceptado intentarlo, explorar aquello. ¿Pero cómo? ¿Cómo mantienes una relación secreta en una obra donde todo el mundo vive pegado, donde los hombres comparten alojamiento, comen juntos, trabajan lado a lado todo el día? Cuando llegué a la obra, él ya estaba allí. El capataz, dando órdenes, inspeccionando los avances, con ese aire autoritario que siempre tuvo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Solo un segundo. Pero en ese instante, sentí una corriente eléctrica. Y también vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Temor. Él también tenía miedo. No vino a hablar conmigo durante toda la mañana. Mantuvo la distancia. Trató a todos igual, incluyéndome. Incluso más frío conmigo, la verdad. Me regañó cuando anuté mal una soga, ni miró en mi dirección cuando distribuyó las tareas del día. Y yo me quedé allí, confundido. Pensé, ¿será que se arrepintió? ¿Será que esa conversación de anoche fue solo charla? A la hora del almuerzo, todos se sentaron juntos en el comedor. Recipientes abiertos, chistes volando, hombres riendo fuerte. Yo estaba sirviéndome agua cuando sentí una presencia detrás de mí. Era él. Después del trabajo, encuéntrame en el galpón de los equipos, susurró. Bajito, tan bajito que casi no lo oí. 7 de la noche, no llegues antes. Y salió. Así de simple. Mi corazón se disparó. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba, cada tarea una eternidad. Me la pasé mirando el reloj todo el tiempo. 6:30, 6:40, 6:50. Me bañé rápido, me puse ropa limpia, me puse desodorante. Los otros peones lo notaron raro. ¿Vas a salir, eh?, preguntó uno de ellos riendo. Tan arreglado, seguro hay una chica esperándote. Fingí que era eso. Me reí. Salí. Cuando llegué al galpón, él ya estaba allí, apoyado en una pila de heno, de brazos cruzados. La luz tenue de la única bombilla arrojaba sombras en su rostro. Hermoso. Peligroso. Mío. Pensé que no vendrías, dijo. Casi no vengo, admití. Tengo miedo de lo que va a pasar si alguien se entera. Yo también. Se acercó, despacio. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Desde anoche solo estás tú en mi cabeza. Y ahí me besó. No fue como en el alojamiento, escondido, silencioso. Fue diferente, con urgencia, con deseo, con miedo mezclado. Sostuve su rostro, sentí la barba áspera en mis manos, y por unos minutos me olvidé de todo, del rancho, de los otros, del peligro. Así fue como empezó. Encuentros a escondidas, mensajes discretos, miradas robadas durante el día. Él seguía siendo el capataz duro, exigente, que pedía resultados, pero cuando estábamos solos, se volvía otra persona, dulce, atento, vulnerable. Nos encontrábamos en el galpón, detrás de los corrales. Una vez, después de que todos se durmieron, en su camioneta, estacionada lejos de la sede. Conversábamos mucho. Sobre su vida, el matrimonio que estaba muriendo hacía años, la hija que apenas veía. Sobre mí, mis sueños, mi miedo a nunca ser aceptado. Y en cada encuentro, me iba apegando más, cayendo más profundo. Aún sabiendo que aquello era peligroso, que podría explotarnos en la cara en cualquier momento. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar en el trabajo. Sutilmente al principio. Él me daba las tareas más livianas, me ahorraba el servicio más pesado. Cuando yo me equivocaba, lo dejaba pasar. Cuando los otros se equivocaban, venía el regaño. Intenté hablar con él sobre eso. Tienes que dejar de protegerme, le dije una noche, después de acostarnos en el galpón. Los chicos se van a dar cuenta. Lo sé, respondió, pasando la mano por mi cabello. Pero es automático. Cuando te veo cargando peso, me dan ganas de quitártelo. De facilitarte la vida. Eso nos va a delatar. Lo sé. Voy a intentar controlarlo. Pero no pudo. Y alguien se dio cuenta. Su nombre era Rodrigo. Trabajaba en el rancho hacía unos 3 años.
Un tipo competente pero medio chismoso, siempre fijándose en las cosas. Yo noté sus miradas antes incluso de que él dijera algo, observándome, observando al capataz, anotando mentalmente cada vez que yo recibía un trato diferente. Fue un viernes, al final de la jornada. Todo el mundo estaba guardando las herramientas, y Rodrigo vino en mi dirección. Cara seria. «Necesito hablar contigo», dijo. A solas. Fuimos hasta el fondo del establo. Mi corazón ya estaba acelerado. Sabía lo que venía. «¿Qué está pasando entre tú y el capataz?», preguntó directo, sin rodeos. «Nada», respondí. Demasiado rápido. Demasiado a la defensiva. «No me trates de idiota». Cruzó los brazos. «Hace 2 semanas que te trata diferente. Tú te equivocas, él lo deja pasar. Los otros se equivocan, les grita. Tú agarras la tarea liviana. Nosotros agarramos lo pesado. Él te mira de una forma que no mira a nadie más. Estás alucinando». «Estoy alucinando». Rodrigo dio un paso al frente. Los vi a los dos conversando detrás del galpón la semana pasada. Vi la forma en que te miró. Y sé que no estabas en el alojamiento anoche cuando fui a llamarte para jugar a las cartas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Rodrigo, yo». «Ustedes se están acostando, ¿verdad?», habló con asco, con rabia. «El capataz casado y tú, qué mierda, amigo. Eso está mal, jodidamente mal». «No es lo que estás pensando. Entonces explícame qué es». Estaba rojo ahora. «Explícame por qué un hombre casado se le insinúa a un peón. ¿Por qué recibes trato especial? ¿Por qué se esconden?». Me quedé mudo. No tenía respuesta. No tenía defensa. «Voy a llevar esto a RRHH», dijo, y mi mundo se derrumbó. «Lo voy a reportar. Esto es acoso, es abuso de poder. Es un montón de cosas malas juntas. Y si tú no lo cuentas, lo cuento yo». «Rodrigo, espera». «No, espera tú». Me apuntó con el dedo en la cara. «Tienes hasta el lunes para decidir qué vas a hacer. O vas tú mismo a RRHH y lo cuentas todo, o lo cuento yo. Y ahí se joden los dos». Y se fue. Me dejó allí, solo, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Esa noche, fui directo a buscar al capataz. Lo encontré en su casa, en el fondo del rancho. Golpeé la puerta, desesperado. Cuando abrió y vio mi cara, entendió enseguida que algo andaba mal. «¿Qué pasó?». «Rodrigo lo sabe», dije, con la voz temblorosa. «Lo descubrió. Sabe lo nuestro». Vi cómo se le iba el color del rostro. Me jaló hacia adentro, cerró la puerta, se pasó la mano por la cara, respirando pesadamente. ¿Cómo se enteró? Se estaba fijando en cómo me tratas, en los lugares donde nos encontramos. Amenazó con ir a RRHH. Dijo que si no lo cuento antes del lunes, él lo cuenta. «Mierda». Empezó a caminar de un lado a otro, desesperado. «Mierda, esto no puede pasar. Si RRHH se entera, pierdo el empleo. Mi mujer se entera. Mi hija se entera. Mi vida entera se va al carajo. Y la mía también», dije. «¿Crees que voy a salir ileso de esto? Me van a despedir. Van a decir que me acostaba con el jefe para tener privilegios. Mi reputación se acaba». Dejó de caminar y me miró. Y en ese momento, vi algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad total. El hombre fuerte, el capataz duro, el tipo que mandaba a 20 peones, tenía miedo, miedo de verdad. «¿Qué hacemos?», preguntó, y la inversión de roles fue extraña. Él, que siempre tuvo las respuestas, me estaba pidiendo una solución. Yo, que siempre fui el más joven, el inexperto, el que estaba aprendiendo, ahora tenía poder. Poder de protegerlo o destruirlo. «No lo sé», admití. «Realmente no lo sé. Pasé todo el fin de semana pensando. No comí bien. No dormí bien. Me quedé encerrado en el alojamiento, evitando a todo el mundo, principalmente a Rodrigo. Mi cabeza era un huracán. Pensaba en el capataz, en nosotros juntos, en los buenos momentos. Pero también pensaba en mi carrera, en mi reputación, en cuánto me podía joder esto. Y pensaba en mentir, en protegerlo, en ir a RRHH y negarlo todo. Decir que Rodrigo lo estaba inventando, que era envidia, que era paranoia. Pero sabía que si hacía eso,
me estaría atando para siempre. Estaría eligiéndolo a él, la relación secreta, la vida escondida. Y si un día salía mal, yo sería cómplice. Sería el mentiroso. O podía contar la verdad, asumirlo todo. Y ahí sí, enfrentar las consecuencias, perder el empleo probablemente, pero al menos salir con la cabeza en alto, sin cargar con una mentira. El capataz me mandó un mensaje el sábado por la noche. Simple, directo. Por favor, no lo cuentes. Lo pierdo todo. Respondí, yo también. Él, pero tú eres joven. Vas a encontrar otro empleo. Yo tengo 45 años. Tengo familia. Tengo responsabilidades. Si esto se filtra, estoy acabado. Me quedé mirando el mensaje por unos 10 minutos, sin saber qué decir, sin saber qué sentir. ¿Será que tenía razón? ¿Será que mi vida era más fácil de recomenzar? ¿O será que solo estaba pensando en él, usándome, pidiéndome que cargara el peso yo solo? Llegó el lunes. Desperté con el estómago revuelto. Me vestí. Tomé café sin sentir el sabor. Y cuando estaba saliendo del alojamiento, recibí otro mensaje suyo. Te llamaron. HH. Quiere hablar contigo. A las 10 de la mañana. Sentí que me flaqueaban las piernas. Miré el reloj. 9:15. Tenía 45 minutos para decidir qué iba a decir. 45 minutos para elegir entre protegerlo a él o protegerme a mí mismo. Caminé despacio hasta la oficina administrativa. Cada paso me pesaba. Cuando llegué a la recepción, la chica de HH me saludó con una sonrisa profesional. Puedes entrar, la coordinadora te está esperando. Respiré hondo. Puse la mano en el picaporte, y antes de abrir, vi al capataz apoyado en la pared del pasillo, a lo lejos, mirándome. Sus ojos lo decían todo. Por favor, no me delates. Abrí la puerta. Entré. La coordinadora de HH estaba sentada detrás del escritorio, con una carpeta abierta frente a ella. Me ofreció una silla. Me senté. Gracias por venir, empezó, con ese tono serio pero educado. Recibimos una denuncia que te involucra a ti y a tu superior directo. Necesito que me cuentes, con tus propias palabras, qué está pasando. El silencio pesó en la sala. La miré a ella. Luego a la puerta cerrada. Luego a mis manos. Y respiré hondo, sabiendo que la próxima palabra que saliera de mi boca iba a cambiarlo todo. Accedí. Lo sé, parece una locura. ¿Pero qué más podía hacer en ese momento? ¿Decir que no y arriesgarme a perder el empleo? ¿Arriesgarme a que él convirtiera mi vida en un infierno? O peor, que esparciera alguna mentira sobre mí. A veces te ves en un rincón tan apretado que la única salida parece ser seguir adelante. Incluso cuando cada instinto de tu cuerpo te grita que corras. Dijo que vivía a unos 15 minutos de allí. Me dio la dirección y me dijo que siguiera su camioneta. Durante todo el trayecto, mi mente estaba en una especie de bucle caótico. Tenía 3 opciones claras. Primero, podía simplemente no aparecer, recoger mis cosas y desaparecer antes de que empezara el turno de mañana. Segundo, podía ir hasta allá, escuchar lo que tenía que decir, estar de acuerdo con todo y pasar los próximos meses viviendo en una especie de prisión psicológica. Tercero, y esta me pareció la más arriesgada, podía confrontarlo directamente. Pero confrontarlo, ¿qué significaba exactamente? ¿Grabar la conversación? ¿Amenazar con denunciarlo? ¿Y denunciarlo ante quién? El dueño de la empresa era su amigo. Los tipos de la obra se reían de sus chistes. Yo era el novato, el temporal, el sustituible. ¿Quién iba a creer en mi palabra contra la suya? Seguí su camioneta por calles cada vez más estrechas, saliendo de la zona comercial y entrando en un barrio residencial antiguo. Casas sencillas, muros bajos, jardines medio abandonados. El tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde los chismes viajan más rápido que Internet. Estacionó frente a una casa de una planta, con una reja verde desteñida y un portón de hierro que chirriaba cuando lo abrió. «Entra», dijo, asintiendo con la cabeza. Respiré hondo y bajé del auto. Cada paso hacia esa casa parecía pesar 10 kilos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso palpitando en las sienes. Él iba delante,
caminando con esa confianza masculina que yo había visto durante toda la semana. Pero había algo diferente ahora. Algo en la rigidez de sus hombros, en la forma en que miró a los lados antes de entrar, como si comprobara si algún vecino estaba mirando. La casa por dentro era exactamente lo que esperarías de un hombre soltero de unos 40 años. Sala pequeña con sofá de cuero marrón desgastado, mesita de centro con control remoto y algunas revistas de autos. Olor a café viejo mezclado con algo que recordaba a jabón masculino. Todo muy simple, muy funcional. Nada de decoración, nada de toques personales. Parecía más un lugar para dormir que para vivir. «Siéntate», dijo señalando el sofá. «¿Quieres agua? ¿Café?» «Agua», respondí, más para ganar tiempo que por sed. Fue a la cocina y oí el ruido del grifo. Aproveché para mirar alrededor, buscando alguna pista, alguna señal de qué diablos estaba pasando. Había una foto enmarcada en la estantería. Él más joven, al lado de un hombre mayor. Su padre probablemente. Ambos sosteniendo peces, sonriendo a la cámara. Nada que indicara novia, esposa, familia propia. Volvió con un vaso de agua y se sentó en el sillón de enfrente, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas. Su mirada era diferente. Ya no era esa mirada penetrante, casi depredadora que me había echado en la obra. Era algo más cercano al nerviosismo. Vacilación. «Mira», comenzó, pasándose la mano por el pelo. «Sé que todo esto debe parecerte muy extraño. Y yo no soy bueno con las palabras, así que va a sonar medio confuso, pero necesito intentarlo». No dije nada. Solo sostuve el vaso de agua con las dos manos, esperando, dejando que el silencio hiciera el trabajo pesado. «Te he observado toda esta semana», continuó, y la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. No de una mala manera, o al menos, no era mi intención que fuera malo. Es que tú tienes algo, una ligereza, una forma de ser que yo nunca tuve el coraje de tener. Espera, ¿qué? Cuando te vi llegar el primer día, con esa forma medio fuera de lugar, medio fuera del patrón del resto del grupo, percibí algo en ti. Algo que reconocí porque yo también siento eso. Solo que yo nunca pude mostrarlo, nunca pude admitirlo. Se me hizo un nudo en el estómago. De repente, la sala parecía hacerse más pequeña, el aire más pesado. Estaba empezando a entender hacia dónde iba esta conversación, y no era absolutamente nada de lo que había imaginado. «¿Estás diciendo que...?» Comencé, pero mi voz falló. «Estoy diciendo que nunca le he contado esto a nadie», interrumpió, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido al miedo en sus ojos. A nadie de verdad. Ni a mí mismo, la mayor parte del tiempo. Pero cuando te vi, cuando me di cuenta de que probablemente eres gay, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que pasé la vida entera manteniendo a oscuras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirándolo, intentando procesar lo que acababa de oír. Este hombre, este capataz rudo que pasaba el día gritando órdenes y exigiendo respeto, estaba sentado frente a mí admitiendo que era gay. O al menos que sentía atracción por los hombres. Y no solo eso, estaba diciendo que nunca le había contado esto a nadie. «No puedes estar hablando en serio», dije, más para mí mismo que para él. Sé cómo suena esto. Sé que parece manipulación, que parece algún tipo de trampa. Pero juro por Dios que no lo es. Pasé los últimos 20 años de mi vida fingiendo, saliendo con mujeres porque era lo esperado, trabajando en este rubro porque es lo que hacen los hombres de verdad. Al menos es lo que mi padre siempre dijo. Y cada día que pasa, siento como si estuviera muriendo un poco por dentro. Se detuvo, mirando sus propias manos. Manos grandes, callosas, llenas de pequeñas cicatrices de años de trabajo manual. Manos que parecían haber cargado mucho más que materiales de construcción. Cuando te llamé aquí, no fue para amenazarte. Fue porque no sé qué hacer con esto. No sé cómo lidiar con ello. Y verte siendo tan tú, sin miedo, sin esconderte, me dejó desesperado. Quería entender cómo lo logras, cómo no tienes miedo. «¿Quién dijo que no tengo miedo?», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba.
¿Crees que es fácil ser yo? ¿Crees que elegí despertarme cada día sabiendo que la mitad de las personas que me encuentre me van a juzgar solo por existir? Tengo miedo todos los días. La diferencia es que decidí que vivir con miedo de ser quien soy era peor que vivir con miedo de lo que piensen los demás. Me miró como si hubiera dicho la cosa más profunda que jamás hubiera escuchado. Y tal vez para él, en ese momento, lo había hecho. Te envidio eso, dijo en voz baja. Esa valentía. No es valentía, corregí. Es cansancio. Cansancio de fingir. Se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala, pasándose la mano por la nuca. Podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que cada movimiento parecía cargado de años de represión. De repente, todo tenía sentido. La forma en que me miraba. La intensidad. No era una amenaza. Era reconocimiento. Era un hombre ahogándose viendo a alguien que sabía nadar. ¿Tienes idea de lo que sería para mí asumir esto?, preguntó, volviéndose hacia mí. ¿En esta ciudad, en este trabajo con la gente que conozco? Me destruirían. Mi padre me desheredaría. Mis amigos me darían la espalda. Lo perdería todo. O te ganarías a ti mismo, dije. Y esta vez fui yo quien se levantó. Mira, no voy a fingir que entiendo completamente tu situación. No tengo una familia conservadora esperando que sea alguien que no soy. Pero sé lo que es vivir una mentira. Y puedo asegurarte que esa mentira te matará mucho antes de que cualquier verdad pueda hacerlo. Se quedó mirándome, y por un momento pensé que iba a llorar. Ese hombre de 1,80 m, con brazos del tamaño de mis muslos, parecía estar al borde del colapso. No quería que esto se convirtiera en mí presionándote, dijo. Yo solo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Alguien que supiera lo que es esto. Entonces, ¿por qué diablos hiciste todo ese teatro de llamarme después del trabajo? ¿Por qué no hablaste simplemente conmigo durante la semana como una persona normal? Porque soy un cobarde, admitió. Porque pasé tanto tiempo siendo el tipo duro, el jefe, el macho alfa, que no sé ser otra cosa. No sé ser vulnerable sin parecer débil. Respiré hondo. La rabia que había sentido en el estacionamiento estaba empezando a dar paso a algo diferente. No era exactamente empatía, pero se le parecía. Algo así como un reconocimiento mutuo de dolor. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, yendo directo al grano. Él vaciló. No lo sé. ¿Conversar? ¿Entender? Tal vez. Tal vez solo saber que no soy el único. Que existe alguien en este mundo que no me va a juzgar por esto. Apenas te conozco, dije. Y me acabas de dar un susto de muerte llamándome de esa manera. ¿Entiendes eso, verdad? Que aunque tus intenciones sean buenas, la forma en que actuaste fue, como mínimo, cuestionable. Lo sé, dijo. Y lo siento mucho. De verdad. Yo no pensé con claridad. Solo actué. Y estuvo mal. Nos quedamos allí, uno frente al otro, en silencio. Dos hombres en puntos completamente diferentes del mismo viaje. Yo, que ya había hecho las paces con quien era. Él, que todavía estaba encerrado en un armario tan apretado que apenas podía respirar. Y entonces, como si el universo quisiera añadir un elemento más de complejidad a esta situación ya absurda, su celular sonó. Miró la pantalla y su rostro cambió por completo. Lo poco de vulnerabilidad que había allí desapareció, reemplazado por pánico puro. «Es mi novia», dijo, y la palabra salió de su boca como una confesión de culpa. Novia. Claro, porque nada en esta situación podía ser simple. Atendió, dándome la espalda. «Hola, amor», dijo, y su tono de voz cambió completamente. Se volvió más ligero, más teatral. «No, estoy en casa. Estaba viendo la tele». ¿Por qué? No lograba escuchar lo que ella decía del otro lado, pero por la forma en que su cuerpo se tensó. No eran buenas noticias. ¿Ahora? ¿En serio? No, está bien, yo te busco. Vale, chao. Yo también te amo. Colgó y se quedó quieto por unos segundos, de espaldas a mí, sujetando el celular con fuerza. Cuando finalmente se dio la vuelta, el hombre vulnerable de hace unos segundos había desaparecido. En su lugar estaba el capataz de nuevo. La máscara había vuelto. «Tengo que irme», dijo.
Tiene el auto en el taller y necesita que la lleve. Claro, respondí, tomando mis llaves. Yo también me voy. Me acompañó hasta la puerta, pero antes de que saliera, me agarró del brazo. No con fuerza, pero con urgencia. Mañana hablamos mejor, dijo. Por favor, no se lo cuentes a nadie. Por favor. Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. Había desesperación allí. Una desesperación que yo conocía bien, aunque nunca la hubiera experimentado con esa intensidad. No voy a contar nada, dije. Pero tienes que entender que no puedes seguir viviendo así. Esto te va a destruir. Soltó mi brazo y abrió la puerta. Hasta mañana. Fue todo lo que dijo. Salí de esa casa con la cabeza dándome vueltas. Entré en mi auto y me quedé sentado allí unos minutos, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. El hombre que creía que me estaba amenazando, que estaba a punto de convertir mi vida en un infierno, en realidad estaba pidiendo ayuda. Se estaba ahogando en su propia mentira y me vio como un salvavidas. Pero también tenía una novia, alguien a quien decía amar, al menos por teléfono, alguien que lo estaba esperando, sin tener la menor idea de que el hombre que creía conocer era solo una fachada cuidadosamente construida. Y yo, ¿dónde diablos encajaba yo en todo esto? Mientras conducía de vuelta a casa, una pregunta no se me iba de la cabeza. ¿Qué haces cuando la persona que creías que era tu problema resulta estar tan perdida como tú lo estuviste alguna vez? Conduje por la ciudad sin ver nada de verdad. Luces de farolas pasando, semáforos cambiando de color, pero yo estaba atrapado en ese bucle mental de qué iba a decir cuando llamara a su puerta. Perdón por haber dejado que cargaras con la culpa tú solo. Débil. Te amo y debí haberlo admitido en esa oficina. Demasiado intenso. ¿Puedo pasar? Cobarde. Ensayé 1000 versiones diferentes. Todas parecían incorrectas. Su camioneta todavía estaba en la entrada. Una casa sencilla de 2 plantas. Jardín descuidado. Luz encendida en la sala. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé allí sentado unos 5 minutos, manos en el volante, corazón acelerado. Parte de mí quería dar marcha atrás, volver a mi vida segura, fingir que nada de aquello había pasado. Pero ya no podía. Respiré hondo. Abrí la puerta del coche, crucé la calle. Cada paso parecía pesar una tonelada. Llamé a la puerta. Silencio. Llamé de nuevo. Escuché pasos pesados adentro. La puerta se abrió, y allí estaba él. El capataz parecía destrozado, ojeras profundas, sin afeitar, camisa arrugada. Me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. No rabia. Dolor puro. ¿Qué haces aquí? Su voz salió ronca, cansada. Necesitaba hablar contigo. Se quedó allí parado, bloqueando la entrada. ¿Hablar de qué? ¿De que lograste conservar tu trabajo? Felicidades. No es eso. Entonces, ¿qué es? Ahora la rabia empezaba a aparecer. ¿A qué viniste aquí? ¿A sentirte mejor? ¿A aliviar tu conciencia? Debía haber sido honesto desde el principio. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. En esa oficina, cuando el gerente preguntó, debía haber dicho la verdad. Debía haberlo asumido. Pero tuve miedo y me dejaste hundirme solo. Me cortó, con la voz temblorosa. Te quedaste ahí sentado, callado, mientras yo lo perdía todo. Mi trabajo, mi reputación, mi dignidad. Lo sé. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé y odio lo que hice. Odio haberte dejado cargar con esto solo. Odio no haber tenido el valor de... ¿Valor? Soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es lo gracioso? No me arrepiento de haberte protegido. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Qué? Se apartó de la puerta, se pasó la mano por la cara, parecía demasiado exhausto para mantenerse en pie. Entra. No voy a permitir que los vecinos escuchen esta conversación. Entré. La sala estaba desordenada. Cajas de mudanza apiladas, algunos muebles cubiertos con sábanas. Vio mi mirada. Me voy. Ya no hay nada para mí en este lugar. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, pero manteniendo distancia, como si la proximidad física fuera demasiado peligrosa en ese momento. No me arrepiento, repitió, mirándose las manos. Cuando el gerente preguntó,
Cuando vi el pánico en tus ojos, pensé, él tiene toda una vida por delante. Puede tener una carrera, puede crecer, puede hacer algo con toda esta mierda. ¿Yo? Yo soy un capataz de 50 y tantos años, casado hace 30, viviendo una mentira desde hace décadas. Tú no eres solo eso. Lo sé, suspiró. Pero en ese momento pareció obvio. Tú tenías un futuro. Yo no. Eso no hace justo lo que hice. No lo hace. Finalmente me miró. Pero entiendo por qué lo hiciste. Nos quedamos en silencio un rato. Un silencio pesado, cargado de todo lo que nunca nos habíamos dicho, hasta que no aguanté más. Te amo. Las palabras salieron crudas, sin filtro, sin ensayo. Te amo y debí haber dicho eso en esa oficina. Debí haber dicho, fue mutuo, fue real, y no me arrepiento de nada. Pero tuve miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de lo que la gente iba a pensar, miedo de ser quien realmente soy. Se quedó mirándome, con los ojos brillantes. ¿Crees que no sé lo que es eso? ¿Crees que no he vivido 30 años con ese miedo? Entonces, ¿por qué asumiste la culpa? ¿Por qué te sacrificaste? Porque estaba cansado. Se le quebró la voz. Cansado de fingir, cansado de vivir a medias, cansado de despertar cada día y mirar al espejo y no reconocer a quien me mira de vuelta. Cuando el gerente preguntó, cuando vi la oportunidad de por lo menos una vez en la vida decir la verdad, la dije. ¿Y tu esposa? Soltó otra risa amarga. Mi esposa lo sabía, no los detalles, no de ti, pero lo sabía. Desde hace años. Nunca hablamos de eso abiertamente, pero ella lo sabía. Aquello del bar. Que alguien me viera con otro hombre. Fue solo la gota que colmó el vaso. La excusa que necesitaba para terminar lo que ya debería haber terminado hace mucho tiempo. Lo siento. No lo sientas. Negó con la cabeza. Fue lo mejor que podía haber pasado. ¿Doloroso? Sí. Pero necesario. Por primera vez en décadas, voy a poder vivir. De verdad. Sin mentiras. Sin fingir. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me voy a otra ciudad, a empezar de cero, a ser quien siempre debía haber sido. Hizo una pausa. Me miró con una intensidad que me desarmó completamente. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Había ensayado esa respuesta en el coche. Había pensado en 1000 formas diferentes de decirlo. Pero cuando llegó el momento, solo salió la verdad. Quiero irme contigo. Parpadeó. ¿Qué? Quiero irme contigo. Voy a renunciar. Voy a dejarlo todo. Y quiero irme contigo. Las palabras salían rápido ahora, desesperadas, como si tuviera miedo de cambiar de opinión si paraba. Sé que es una locura. Sé que apenas nos conocemos de verdad. Sé que hay 1.000.000 de razones para no hacerlo. Pero ya no aguanto más vivir con miedo. No aguanto más fingir ser alguien que no soy solo para mantener un trabajo que odio. ¿Hablas en serio? Completamente. Le tomé la mano, y esta vez él no se apartó. En esa obra, cuando nos besamos por primera vez, me sentí completo por primera vez en mi vida. Y no quiero perder eso, no quiero perderte. Él apretó mi mano, fuerte. Sabes que no será fácil, ¿verdad? Empezar de cero, en una ciudad nueva, sin empleo, sin... Lo sé. Pero será real. Será honesto. Y seré yo, de verdad, por primera vez. Me atrajo a un abrazo apretado, desesperado, como si nos estuviéramos ahogando y el otro fuera la única tabla de salvación. Lo sentí temblar, sentí mis propias lágrimas mojando su camisa. Yo también te amo, me susurró al oído. Desde aquel primer día en la obra, cuando apareciste todo desgarbado con ese casco demasiado grande. Te amé desde entonces. Nos quedamos allí, abrazados, llorando, riendo, un caos completo de emociones, y por primera vez, desde que todo había comenzado, sentí paz. No era una paz cómoda. No era la paz de saber que todo iba a salir bien. Era la paz de saber que, sin importar lo que sucediera, estaba siendo honesto. Conmigo mismo, con él, con el mundo. 6 meses después. La ciudad era más pequeña, más tranquila. Lo suficientemente lejos del antiguo empleo, lo suficientemente cerca de su familia como para no ser un abandono total.
Compartíamos un apartamento pequeño en un edificio viejo, con fugas ocasionales y vecinos ruidosos. Pero era nuestro. Conseguí empleo en una constructora local. Nada glamoroso, nada de despacho con aire acondicionado, pero el trabajo era honesto y la gente era buena. Y cuando alguien preguntaba si tenía novia, decía la verdad: no, tengo novio. Las primeras veces fueron difíciles. Ver la expresión de sorpresa, a veces de incomodidad, a veces de juicio. Pero después de un tiempo, se volvió natural. Parte de quien soy. El capataz. Roberto. Finalmente aprendí a llamarlo por su nombre sin esa distancia jerárquica. Consiguió empleo en un almacén de materiales de construcción. No era capataz, era solo almacenista, pero él decía que no le importaba. Prefiero ser almacenista auténtico que capataz fingido, bromeaba. No éramos perfectos. Peleábamos, estábamos en desacuerdo, teníamos días malos, pero era real. Cada pelea, cada reconciliación, cada momento de complicidad, todo era genuino. Una mañana de sábado, tomando café en nuestra cocina minúscula, él me miró y dijo: valió la pena. ¿Qué? Todo. Perder el empleo, empezar desde cero, lo mal que lo pasamos. Él tomó mi mano por encima de la mesa. Valió la pena. Yo sonreí. Valió. Porque era verdad. Aquel susurro en la obra, aquella amenaza velada que se había convertido en nuestra broma interna, sé mío o pierde tu empleo, había desatado una serie de eventos que lo cambiaron todo. Yo había perdido el empleo, sí. Renuncié 2 semanas después de aquella noche en su casa. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Me había ganado a mí mismo. Hay momentos en la vida en los que miras hacia atrás y te das cuenta exactamente de cuándo todo cambió. Para mí, fue en aquella obra, con un hombre que apenas conocía haciéndome una propuesta que sonaba mitad promesa, mitad amenaza. Sé mío o pierde tu empleo. Al final, perdí el empleo. Pero encontré quién era yo realmente. Encontré coraje para vivir auténticamente, para amar sin miedo, para despertarme por la mañana y reconocer a la persona en el espejo. Y si estás viendo esto ahora, si alguna parte de esta historia resonó contigo, si ya te sentiste atrapado entre quién eres y quién esperan que seas, no estás solo. Hay millones de personas viviendo la misma lucha, escondiendo quiénes son por miedo a perder el empleo, la familia, los amigos. Pero estoy aquí para decirte, la libertad de ser tú mismo vale cualquier precio. Puede ser aterrador, puede ser difícil, puede parecer imposible, pero es posible. Y cuando finalmente tienes el coraje de quitarte la máscara, de vivir tu verdad, de amar sin miedo, todo cambia. No será perfecto, no será fácil, pero será real. Y al final, eso es todo lo que importa. Si esta historia te conmovió de alguna forma, déjame un like, suscríbete al canal, comparte en los comentarios tu propia historia. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que creen que la autenticidad vale más que la aprobación. Que el amor vale más que la conveniencia. Que vivir de verdad vale más que sobrevivir de mentira. Yo soy aquel chico de la oficina que tuvo miedo de asumir quién era. Pero hoy, soy el hombre que eligió la verdad. ¿Y tú? ¿Quién eliges ser? Hasta la próxima.